Bien, estamos de regreso. Ustedes saben que falta muy poco para las elecciones. Venimos en cada una de nuestras ediciones mostrando las propuestas de cada uno de los candidatos. Estamos con Mercedes Ibero desde aquí. Está en vivo, en realidad, en el piso, así que vamos a aprovechar para saludarla. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, como candidata recorriendo cada una de las regiones, me imagino la cantidad de kilómetros por estos días. Muchos. Hicimos muchos en las semanas previas a las PASO. Ahora venimos hace ya 2 semanas recorriendo y, como dije siempre al principio, cuando terminaron las PASO, lo rico que es esta forma de hacer campaña, de estar cerquita, de escuchar. Y yo lo que digo a la gente es que bueno que cuando lleguen al cuarto oscuro vayan a votar no solamente unas fotitos, sino la cara a la que vieron, a la que escucharon, a la que estuvieron cerca, para que voten porque creen en lo que les estoy diciendo o porque me vieron a la cara para lo que está, como lo decía. Una de las características de las PASO fue como la apatía, la gente hasta cierto desconocimiento. ¿Cuál es la sensación hoy ya, esa primera instancia superada? A mí me escribió mucha gente que me decía yo no fui a las PASO porque no le daba importancia o porque le tenía miedo al COVID. Mucha gente más grande y hoy es mucha más gente que pregunta, que se acerca, que escucha. Mis primeras reuniones antes de las PASO eran con poquita gente, más allá de lo del aforo y todo, pero que estaba interesada menos gente. Ahora lo que me ha pasado en toda esta parte, por lo menos del Valle, que es donde más he estado estos días, es mucha gente acercándose, y no es que eran solamente los militantes de Juntos Somos Río Negro, es la gente en general que viene a escuchar, a preguntar, por ahí a discutir algo, a llevarnos su inquietud, así que maravilloso. Bueno, siempre hablamos de lo mismo, de la importancia, ni siquiera hablo de Juntos, ¿no? De la importancia de los partidos provinciales, sobre todo para lo que decanta para el electorado, ¿no? Salirnos de estos temas nacionales y de esta famosa grieta que lamentablemente sigue instalada. Tremendo. Mira, a mí no sé si a vos te pasó como rionegrina, pero a mí me pasó de ver posterior a las PASO ese mapa celeste, ese mapa amarillo posterior, y que Río Negro y Neuquén sobresalieran con el resto del país, porque yo dije cuánto que aprendimos nosotros los rionegrinos para darnos cuenta que en esta elección no vamos a votar ni a un presidente o en contra, o a favor de Cristina o en contra de Cristina, vamos a votar quién represente a Río Negro en el Congreso de la Nación. Y me pasaba muchas veces en muchas de estas reuniones donde la gente me decía, bueno, pero si yo los voto, ¿me van a dar trabajo? Y yo les decía, si alguien te promete trabajo, te está mintiendo, porque acá lo único que vamos a hacer no es una manera de gobernar, o ves cuando hacen los debates nacionales, es qué forma de gobierno proponen. Estamos hablando quién va a ir al Congreso a defender a Río Negro. Y realmente pongo un ejemplo tonto muchas veces de que si viene un presupuesto del presidente y el presidente no le da ninguna obra a Río Negro o ningún peso a Río Negro, el diputado del Frente de Todos lo va a tener que aprobar porque es su partido el que lo propone y el que le dice que lo tenga que votar. Si es al revés, si viene un montón de obras para Río Negro, la oposición lo va a tener que votar en contra solamente por ser oposición. Entonces, Juntos Somos Río Negro es el único partido que tiene los diputados que defienden nada más que lo de Río Negro. Que es verdad que a veces hay leyes que propone el Frente de Todos y que modificando lo que beneficia a Río Negro la podemos aprobar, o al revés, lo propone la oposición, porque nosotros no es que somos un partido opositor a, como son ellos dos. Nosotros somos un partido defensor de Río Negro y nada más que eso. Y Río Negro justamente que estuvo, se puede decir, en la mirada de todo el país, a partir de este tema que nos preocupa a todos, que es el conflicto mapuche, de pueblos originarios, o sin llegar a discriminarnos. Sobre todo, básicamente, lo que nos interesa, que es la violencia que se ejerce para intentar buscar supuestos derechos. ¿Qué pensás de esto, de lo que está pasando? 2 cosas me pasaron con esto. Primero, yo digo, es los que dicen ser mapuche, porque tengo amigos que viven en Jacobasi, en Bolsón específicamente, cuyos abuelos son lonco, y ellos siempre dicen nuestra manera de reclamar lo que sentimos que nos pertenece no es a través de la violencia. Y por otro lado me pasó con el Club Andino El Piltri, no es algo de grandes empresarios, son papás
a los que conozco a muchos. No son terratenientes. Que pintaban cada banquito y buscaban cómo arreglar la erosilla para que en ese invierno estuviera funcionando. Entonces a mí me dolió desde ese lugar, porque la violencia fue a gente como nosotros, que se mata cada temporada para que sus hijos puedan esquiar y no tengan que viajar a Bariloche a hacerlo. Entonces, a mí me pasó eso, a mí me generó mucho enojo como mujer el destrato quizás que hizo Aníbal Fernández a la gobernadora, esa señora. Y esa señora es nuestra gobernadora, es la gobernadora de nuestra provincia. Sí, es mujer y la verdad que me duele. Como también me dolió, esto me meto un poquitito en lo de mujer, cuando Tortorielo a otra compañera de su partido la mandó a guardarse en su casa. ¿Será porque es mujer? Entonces a mí todas estas cosas de la mujer me joroban un poco más. Y con respecto a este conflicto, lo que digo es, tenemos diputados y senadores que son de Río Negro, que viven al ladito en Bariloche y que quizás podían haber ayudado, porque lo único que pedían, igual se llegó a la solución y tenemos el acompañamiento de Nación, pero era poder trabajar en conjunto municipio, provincia y Nación. Entonces, bueno, es esto, a veces yo escuché a alguien decir de Nación que Bolsón estaba en Chubut, ¿no? Entonces estaría buenísimo si los diputados que son de Río Negro pueden contar en Buenos Aires que Bolsón es Río Negro y poder contar lo que somos nosotros, que en Buenos Aires de la General Paz para atrás no es todo Ushuaia, y para eso necesitamos realmente representar a Río Negro en el Congreso. Sin duda, ¿no? Para que el federalismo sea real, no solamente teórico. Hablar de esta medida, quizás es una opinión personal, casi desesperada antes de las elecciones, de congelar los precios, cuando en ningún lugar del mundo esto sirvió para bajar la inflación. ¿Usted qué piensa de esto? No soy economista, pero lo escuché a Agustín Domingo, que sabe tanto, ¿no? Y la verdad es que no sirve, y lo vivimos en el país un montón de veces. Ninguna de estas medidas tampoco sirve, y a mí me preocupa qué va a pasar posterior a las elecciones, con esto de todas estas medidas que se están dando de sacar plata, porque yo creo que a veces subestimamos la manera de pensar de todos, como si porque nos den un poco más de plata en estos tiempos vamos a cambiar nuestra manera de pensar el voto. Río Negro lo mostró y Neuquén lo mostró, y fuimos diferentes porque entendimos que por más que paren los precios un poquitito, estamos votando otra cosa. Entonces para mí es maravilloso esto que hemos aprendido, y ojalá que el 14 de noviembre se termine de mostrar, ¿no? Bueno, y que vayan todos a votar, ¿no? Porque es el momento más importante de la democracia. Es muy importante que todos vayamos a votar, que entendamos esto, que lo único que votamos acá es quien defiende a Río Negro en el Congreso. Y una sola cosa más es, para dar un ejemplo, Buenos Aires tiene 95 diputados que son de Buenos Aires, con eso Buenos Aires paga la electricidad y el gas más barato que nosotros le damos el gas a todo el país. Si nosotros tuviésemos más diputados que defiendan a Río Negro, seguramente por lo menos algunos impuestos los pagaríamos mucho más baratos. Mercedes, gracias. No, gracias a ustedes.